la clase. Ya. Ahora sí, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la participación, la puntualidad. Y como les decía, vamos a hacer una revisión del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, que está estrechamente vinculado también con el artículo que habíamos revisado el día de ayer, ¿verdad? Que versaba sobre la libertad de trabajo. Y desde ese punto de vista, obviamente, yo les anticipaba de que la seguridad social no es el clásico concepto que nosotros tenemos o que la mayoría de las personas tienen, en el sentido de que debe haber una vigilancia, una seguridad ciudadana, o que estén los carabineros en la calle, ¿verdad? Eventualmente procurando de que no se cometan delitos, ¿verdad? Principalmente contra la propiedad o contra las personas, sino que por el contrario, la seguridad social está enmarcada dentro de una serie de episodios o de contingencias sociales que puede vivir el individuo, es decir, la persona humana, en el transcurso de su vida. ¿Bien? Y que esas contingencias responden necesariamente o bien a situaciones lamentables a las cuales entra el individuo, por ejemplo, algunos accidentes o qué sé yo, o bien básicamente por el transcurso del tiempo, ¿verdad? En donde nosotros podemos advertir, por ejemplo, que en la medida que pasa el tiempo y yo cumplo los 60 años, en el caso mío, que soy mujer, obtengo la edad necesaria para eventualmente jubilarme, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa es la mirada que el constituyente le ha dado a la seguridad social. Ojo con esto, porque este no es un derecho que se encuentre consagrado ni amparado por la acción de protección, ¿verdad? Es decir, todo lo que se encuentra configurado en el artículo en términos de una prerrogativa para la persona humana no es básicamente exigible por la vía de la acción de protección. Por eso es, por ejemplo, que una de las propuestas o de los requerimientos sociales a propósito del estallido social de octubre del 2019 respondían precisamente, por ejemplo, a no más AFP, jubilaciones dignas, pensiones dignas, etc. Bien, vamos a hacer lectura de lo que dice el artículo 19, número 18 de la Constitución, para luego ir desmenuzando, por así decirlo, y haciendo una revisión del contenido propiamente tal. La Constitución, entonces, asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, y en el inciso segundo establece que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de acuerdo calificado, ¿verdad? Eso ya nos advierte la importancia, ¿verdad?, y la complejidad en la modificación de ese tipo de normativas que apuntan a la regulación de la seguridad social. El tercero de los incisos dice lo siguiente: la acción de la ley estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Ahí definitivamente se me cayó el video. Así que les ofrezco disculpas, chicos, por no poder estar en pantalla, digamos. Entonces, independiente que se entreguen a través de instituciones públicas o privadas, digamos, se deben garantizar prestaciones básicas de manera uniforme para todos los integrantes de la sociedad. La ley, dice, además, podrá establecer cotizaciones obligatorias, que es básicamente lo que nosotros conocemos como estas cotizaciones tanto de AFP, AFC y cotizaciones previsionales de salud, que ya sean aquellas que corresponden a ISAPRE o eventualmente a FONASA. Y por último, se le imponen algunas obligaciones al Estado en los siguientes términos. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Bien, entonces, ¿con qué vamos a coordinar o con qué vamos a vincular este artículo? Primero, evidentemente, en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Es decir, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero además, nosotros tenemos que advertir que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana,
¿verdad? Que el Estado además es el promotor del bien común. Lo que pretende es promover el bien común. Ojo, no garantizarlo. Yo ahí voy a ser bien estricta con las dos secciones de derecho constitucional. El Estado no garantiza el bien común. Ojo con eso. Lo comentó un estudiante en el módulo anterior, dijo, el Estado garantiza el bien común, y fue así como, no, nunca más lo diga. El Estado lo que hace es promover el bien común porque no puede garantizarlo, ¿verdad? Y entendiendo bien común como esta mayor realización material y espiritual posible. También se va a vincular con el artículo 19, número 7 de la Constitución. ¿Y tienen alguna idea por qué se vincula con aquel artículo? Si es que ustedes me van a decir, pero ¿dónde? Si en realidad el artículo 19, número 7 lo que trata es de la libertad personal y la seguridad individual. ¿Por qué creen ustedes que estará vinculado a aquello? Chicos, ¿se les ocurre por qué estarán vinculados? Ya, hay mucho silencio. Y hay gente que además está abandonando el buque. Se están yendo de la clase. Básicamente por lo siguiente. Porque fíjense que el artículo 19, número 7, la letra H, fíjense lo que dice. Dicen que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Y ahí uno dice, pero ¿cómo es posible que el constituyente de 1980 haya regulado las materias correspondientes a libertad personal y seguridad individual? En esos numerales haya puesto la prohibición de aplicar sanciones referidas a las cotizaciones previsionales o los derechos previsionales, ¿verdad? Entonces, resulta lo menos curioso, ¿cierto? Porque además, si nosotros nos vamos así como al tenor literal de la Constitución, eso puede, valga la redundancia, constituir eventualmente una, efectos de carácter procesal. ¿Por qué creen que puede constituir esto efectos de carácter procesal? Ya, estamos como con poco ánimo de participar, chicos. Sí, como les comento, el artículo 19, dentro de las coordinaciones dice, vincularlo o se puede vincular con el artículo 19, número 7. Y uno dice, ¿por qué? La pregunta obvia sería por parte de ustedes decir, pero entonces el artículo 19, número 7 habla sobre libertad personal y la seguridad individual. Entonces yo les comento esto, que en la letra H del artículo 19, número 7 dice, no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Entonces yo les digo, parece curioso, parece raro, por decirlo menos, que el constituyente de 1980 haya consignado esa prohibición de aplicación, la prohibición de aplicar sanciones o como sanción la pérdida de derechos previsionales. Y ahí entonces está vinculado con la seguridad social. Entonces, a lo menos como les digo, parece curioso. Pero si nos vamos al fondo, podemos advertir que eso tiene consecuencias de carácter procesales, ¿verdad? Porque ¿cuál es la acción que corresponde impedir cuando la libertad personal o la seguridad individual se han visto afectadas de manera ilegal o arbitraria, digamos? No, fíjese que no, Constanza, no es la protección, es la acción de amparo. Entonces, podríamos deducir, en consecuencia, que, dicho eso, si se está aplicando una sanción
que valga significar la pérdida de derechos previsionales, vamos a entender entonces que podría aplicarse eventualmente una acción de protección que principalmente está configurada, ¿verdad?, para la protección de la libertad personal y la seguridad individual. Entonces, esa lógica es muy rara. Básicamente, los autores más críticos de dónde se estableció geográficamente esta acción dicen eso. Finalmente, cuestionan el hecho de que se haya consignado esta acción en ese lugar, o sea, esa prohibición en ese lugar, porque dice relación o está más estrechamente vinculado con el artículo 19, número 18, nosotros estamos revisando. Y desde el punto de vista, también respecto del derecho de propiedad, ¿verdad? Que dice relación precisamente con aquellos bienes que ya se encuentran dentro de nuestro patrimonio jurídico, ¿verdad? En este caso, patrimonio, digamos, en términos de propiedad. Es decir, yo soy dueño de mis cotizaciones previsionales, ¿cierto? Y fue algo que ustedes recordarán, se dio en las noticias. ¿Recuerdan la acción que se deseaba impetrar respecto de las cotizaciones previsionales de esa profesora en Antofagasta? Ya, parece que no. Pucha, todos mis estudiantes hoy día están súper silenciosos. Y a mí que me gusta conversar y que podamos interactuar. Pero bueno, entiendo que pueden estar cansados. Miren, les voy a contar la historia por si acaso no se acuerdan. Había una profesora que era jubilada y que estaba llena de deudas. Entonces ella lo que estaba pidiendo era sacar sus fondos exactamente. Ella estaba solicitando que se le entregaran el fondo que ella tenía de cotizaciones previsionales, que eran alrededor, voy a inventar, eran por ejemplo 33 millones de pesos. Y con eso ella lo que estaba solicitando, y con esa restitución de ese dinero, lo que ella pretendía era pagar su crédito hipotecario y con eso, ¿verdad?, liberar la jubilación que tenía, porque básicamente se le iba gran parte de del dinero, digamos, en pagar el crédito hipotecario y en consecuencia no podía solventar ella. De esa manera saldaba esa deuda con el banco y el resto del dinero le quedaba como, entre comillas, liberado para sus gastos personales y de vivienda, etc. Bueno, pues bien, ¿qué es lo que pasó? A diferencia de lo que la mayoría cree, que fue que la profesora solicitó esto ante el Tribunal Constitucional, no fue así. Fíjense que fue representada por un abogado e interpuso una acción de protección, invocando precisamente el artículo 19, número 24, y diciendo que, como dice Constanza, son sus cotizaciones, es decir, es parte de su derecho de propiedad, y que en consecuencia tenían que ser restituidos, digamos. ¿Bien? Y básicamente, ¿qué es lo que dijo la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Aquello que dicen todas las cortes que siempre se encuentran en una situación compleja de resolver. Dijo, esto es súper complejo y no queremos decir que no, porque a lo mejor parece que en justicia material debiésemos ordenar que la AFP restituyera los fondos de la persona, pero eso va a generar un descalabro completo, digamos. Entonces, yo lo digo así coloquialmente, está quedando grabado, estoy siendo responsable con decirlo, pero básicamente a uno le da la sensación de que la Corte de Apelaciones, en realidad las Cortes en general se lavan las manos con estos casos complejos. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, a mí me parece que aquí hay una cuestión de constitucionalidad, ¿verdad? Que básicamente hay que tener en cuenta qué es lo que hizo la regulación respecto de los fondos de AFP, estas leyes de quórum calificado que responden precisamente a los sistemas previsionales y si es que entra en conflicto precisamente con el texto constitucional, particularmente con el artículo 19, número 24 de la Constitución. Y entonces los jueces de esta corte remitieron los antecedentes al Tribunal Constitucional.
¿verdad? Y dijeron, como ellos eran jueces de la causa en esa gestión pendiente, dijeron, Tribunal Constitucional, a nosotros nos cabe la duda, por favor, pronúnciese. Y el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue revisar la admisibilidad de la causa, es decir, si es que esto era una cuestión de legalidad o bien respondía a una cuestión de constitucionalidad. Resuelto ese tema, que parece que todos vimos una luz de esperanza ahí cuando dijeron se declara admisible el recurso, es decir, que el Tribunal Constitucional aceptaba, digamos, la forma del recurso, pero que ahora debía analizar el fondo, ¿verdad? El contenido, la sustancia de la solicitud que se estaba haciendo. Y bueno, como era de esperarse, y teniendo en cuenta que la Constitución lo que hace es aplicar las normas jurídicas y darle protección a la supremacía constitucional y al texto constitucional, en atención a lo que dice la propia Constitución, es que rechazó en el fondo el recurso. ¿Y por qué? A lo mejor Constanza sabe, porque al parecer ella siguió la noticia. Fíjense en lo siguiente, el Tribunal Constitucional dijo, ojo, nosotros, o la ley, en caso alguno desconoce la titularidad del derecho de propiedad que tiene la persona respecto de sus fondos de pensiones. Nosotros sabemos que los fondos de pensiones son del titular, ¿verdad? Entonces aquí no está en juego la aplicación o el cumplimiento, digamos, y el respeto irrestricto que se debe tener respecto del derecho de propiedad consagrado ampliamente en el artículo 19, número 23 y 24. Por el contrario, aquí lo que se está haciendo es aplicar directamente lo que dice la Constitución, porque precisamente en el artículo 19, número 18, expresa claramente que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Y es más, la regulación que se hace en materia legal sobre los fondos de pensiones están únicamente destinados con los fines de carácter previsional, ¿verdad? Y ustedes habrán visto en las noticias, el ministro, claro, los ministros, estoy hablando de María José Saldívar, por ejemplo, que ella, así como importándole bien poco, digamos, la independencia de los tribunales de justicia, se dedicó a comentar y decir, no, es que no puede ser que el tribunal eventualmente acoja el recurso porque la ley dice que son básicamente, o están destinados únicamente para los fines previsionales, ¿verdad? Es decir, de cotizaciones previsionales y precisamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 19, número 18, prever estas circunstancias que por el transcurso del tiempo la persona llega a una situación en la cual ya no puede seguir trabajando y entonces debe hacer uso de este fondo de pensiones. ¿Entendiendo? Entonces, ahí está la vinculación. Yo sé que me di una vuelta súper larga, pero al menos es para que ustedes también tengan la noción de que esto no es pura teoría y que el derecho constitucional está mucho más cerca y es mucho más palpable de lo que ustedes imaginan y de la lata que les debe dar estar estudiando esto, ¿ya? Así me disculpan, pero era bueno echarle un vistazo y recordar este caso porque además fue bien comentado y bien cubierto por la prensa nacional. Bueno, también encontramos dentro de las coordinaciones otros artículos, digamos, de tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y obviamente, desde el punto de vista legal, también encontramos la reforma previsional, cuya ley es la 20.255. Todos estos elementos están vinculados precisamente con la seguridad social. Ahora bien, ¿cuál va a ser el fundamento del derecho? Básicamente, va a ser tanto el objeto, la causa, como el fin, es que de alguna manera se aspire a la protección de todo el ser humano para que disfrute un nivel de vida digno a propósito de esta emanación de su valor de digno o este valor de dignidad que reconoce el constituyente y eventualmente mantenerlo a lo largo de toda la vida del ser humano.
Y eventualmente, si es que se encuentra presente, ¿verdad?, en alguna circunstancia o en alguna hipótesis que sea en una situación desmejorada, eventualmente mejorar esa condición de vida, ¿ya? El caso que les propongo es, por ejemplo, el hecho de que una persona tenga un accidente, ¿verdad?, que lo deje impedido total o parcialmente, ¿verdad? Ahí, ahí van a concurrir, ¿verdad?, a ciertos beneficios para, de alguna forma, aspirar, ¿verdad?, a este nivel de vida digno y, en ese caso en particular, poder mejorarlo o perfeccionarlo. Debemos entender además que es un atributo subjetivo público y subjetivo, es decir, es un atributo completamente distinto y separado de la libertad de trabajo propiamente tal, ¿verdad? Y de hecho queda en evidencia de eso la circunstancia de que se encuentran regulados en numerales distintos de la Constitución, ¿verdad? Están bastante vinculados, digamos, pero no son la misma garantía. Espero que lo alcancen a ver, pero básicamente la seguridad social va a ser un concepto mucho más protector que la previsión social propiamente tal. Va a tener una cualidad más universal que va a significar la protección de mayor parte de la población que eventualmente se enfrenta a un estado de necesidad o de una contingencia de carácter social. Y desde ese punto de vista, entonces, la seguridad social va a garantizar condiciones de subsistencia básicas e iguales para todas las personas, ¿verdad? Y desde ahí, entonces, como yo ya les mencionaba algunos ejemplos, situaciones, por ejemplo, de jubilaciones, montetíos, cesantías, etc. Además, la seguridad social va a estar identificada con políticas socioeconómicas que debe adoptar el Estado, que de alguna manera aspiran a proteger a los miembros de la comunidad, digamos, para asegurarles condiciones de vida, de salud o de trabajo que permitan mejoras efectivas de progreso y bienestar, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, por eso es que dentro de las coordinaciones nosotros comentábamos el artículo 1 de la Constitución, precisamente porque el Estado debe aspirar al reconocimiento, al progreso, a la protección de ciertos elementos que son básicos y que van a contribuir con el bienestar y, en consecuencia, con la mayor realización material y espiritual posible. ¿Se entiende, chicos? Ya, gracias. Súper bien. Ahora, vamos a abordar un concepto restringido de seguridad social, porque si bien va a ser más amplio que el de previsión social, tenemos que entender la seguridad social dentro de un contexto un poco más acotado para mirarlo a la luz de la Constitución Política de la República vigente. Vamos a entender que esta es una política socioeconómica del Estado guiada solo a la abolición de estados de necesidad proveniente de riesgos o contingencias sociales y la solución a sus efectos. Acá yo les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes creen que la entrega de cajas de alimentación por parte del gobierno central es una política de seguridad social? ¿Ya? ¿Por qué, Constanza? Si gusta usar el micrófono. O si no, me lo escribe. Da lo mismo. ¿Hay alguien que opine? Dígame. Es que por acá es más rápido. Bueno, en verdad no sé si es o no una política de seguridad social, pero yo creo que sí por el tema de que habla de política socioeconómica, como en el caso de los estados de necesidad. Y puede ser que como nos encontramos en una situación fortuita, por así decirlo, esa ayuda sí se considere seguridad social, pero en realidad no sé, es como una opinión. Ya. Sí, está bien. Básicamente yo no podría, claro, ese es un concepto, lo que estamos revisando es un concepto restringido de la seguridad social.
Se los pregunto a ustedes porque ayer un estudiante que revisamos esta materia de la sección paralela me preguntaba eso, me decía, pero si esto de las casas, y desde ese punto de vista uno comprende, digamos, que la seguridad social tiene un presupuesto determinado y específico, y básicamente además implica la cotización, por así decirlo, o el pago, o la reducción, digamos, de nuestras remuneraciones, precisamente para aquellas contingencias a las cuales nosotros nos podemos enfrentar socialmente. Entonces, desde ese punto de vista, no cumple con los requisitos de la seguridad social, digamos, ¿verdad? Porque esto más bien es una política de emergencia con la que el Estado, el gobierno central, el poder central, digamos, ha respondido a esta contingencia sanitaria y pandémica. No es de carácter permanente, sino que es solamente a propósito de esta situación sanitaria que ha sobrepasado a las familias chilenas. ¿Se entiende? Distinto es, por ejemplo, en la lógica de que nosotros podamos advertir o prever de que eventualmente nos podemos quedar cesantes, ¿verdad? Y ahí entonces está el aporte que hace tanto el empleador como el trabajador a estos fondos de cesantía para cuando el trabajador lamentablemente se vea enfrentado a una situación de esas características, tenga un fondo al recurrir. Lo mismo que ocurre con la AFP, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la contribución que hacen las personas para estas contingencias de carácter social son permanentes y a lo largo de la vida, normalmente de la vida laboral, digamos. En el caso de las cajas, insisto, no parece una política socioeconómica que esté enmarcada, digamos, y que esté determinada de manera permanente, sino que es una acción de carácter de emergencia, digamos, a esta situación sanitaria que nos ha, por así decirlo, sobrepasado a todos y a cada uno de los chilenos en mayor o en menor medida. Bien, pero podría ser, lo que dice Constanza tampoco es inválido, digamos. O sea, si ustedes me dicen, sí, es una contingencia social, sí, es una contingencia social. ¿Ya? Bien. Por último, ¿cuáles van a ser los roles del Estado en este sentido? Básicamente, garantizar a todas las personas el goce, ¿verdad?, ciertas prestaciones básicas de carácter uniforme. Es decir, que de alguna manera todas las personas que se encuentran en una situación de contingencia social, por así decirlo, tengan la posibilidad de acceder a ciertas prestaciones que garanticen y que aspiren al reconocimiento de su calidad de digno y sus condiciones de vida lo más digno posible. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas personas que tienen subsidios pagados por el Estado, que básicamente no son grandes montos, pero aquellas personas que no pueden trabajar, que se ven impedidas porque tienen un grado de discapacidad, aquellas personas que eventualmente, como les digo, puedan haber sufrido algún tipo de accidente y han quedado impedidos de realizar o de generar fondos para subsistir por sí mismos. Estoy pensando también en aquellas personas cuyos fallecen, digamos, y son beneficiarias de Montepío porque ellos nunca trabajaron y nunca tuvieron, estoy pensando en mujeres principalmente porque ellas son las que en términos mayoritarios realizan labores domésticas no remuneradas y en consecuencia no tienen un fondo previsional, ¿verdad? O sea, estoy pensando en todas esas situaciones en donde hay circunstancias o contingencias en la vida que el ser humano debe enfrentar, que son evidentemente adversas, y que de alguna forma el Estado, a propósito de la seguridad social, genera cierta protección a propósito de prestaciones básicas que sean uniformes. Bien, otro de los roles del Estado es supervigilar el adecuado ejercicio del derecho. ¿Y eso cómo lo hace? Precisamente a través de las superintendencias, ¿verdad? Como estamos hablando de seguridad social, es obviamente la superintendencia de seguridad social, pero también, por ejemplo,
a propósito del nuevo sistema previsional, a propósito de las administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP, ¿ya? Y también, digamos, la fiscalización sobre los agentes empresariales que eventualmente operen en la seguridad social, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en las ISAPRES, en las mismas aseguradoras de fondos de pensiones, digamos, que cumplan con los estándares de transparencia en administrar los fondos de pensiones que corresponden a cada una de las personas. Ustedes habrán visto en las noticias que a propósito del mismo coronavirus, los fondos de pensiones se desploman. Y básicamente una persona que tenía, no sé, voy a inventar 45 millones en su cuenta individual, después tenía 33 en el transcurso de 2 semanas. Entonces, eso de alguna manera el Estado también tiene que fiscalizarlo de manera tal que al momento de que una persona se enfrente a una situación, por ejemplo, de jubilación, se haga con los fondos que efectivamente le corresponden y no fondos disminuidos. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Ya, yo espero que sí se entienda. Dado que, qué bueno, qué bueno. Ya, dado que he avanzado, vamos a revisar otro, otra, otra garantía consagrada en el artículo 19, pero en este caso el número 19 de la Constitución. Entonces, estoy cargando el archivo y de todas maneras prometo liberarlo un poquito antes, dado que empezamos precisamente a la hora. Así es que no se preocupen. Ya estoy, como les digo, cargando el archivo para poder compartir la pantalla junto con ustedes. En tanto esto se carga, gracias Andrew, en tanto esto se carga, les quiero comentar lo siguiente, estoy en proceso de revisión de las evaluaciones. Yo le escribí Javiera me escribió, a Javiera Martínez, la delegada, no he terminado, no les puedo dar una especie de, así decirlo, de diagnóstico, pero espero tenerlas ya la próxima semana. Así es que les voy a pedir que no eleven sus niveles de ansiedad, que estén tranquilos para yo poder, para entregarles las notas como corresponde. De todas maneras, no voy a hacer una retroalimentación uno a uno, porque son acciones bastante grandes y la verdad es que resulta complejo como decir, intervenir cada uno de los archivos y decirles esto está bien, esto está mal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser una retroalimentación general, es decir, voy a compartirles a ustedes la pauta de corrección y les voy a, aquellas preguntas que eran de desarrollo, sí, aquellas preguntas que son de desarrollo, voy a comentarles cuáles son los elementos esenciales que debiesen tener, ¿ya? Constanza, yo sé que sí, pero ocurre que el curso que yo tenía el curso que tengo en Santiago Centro, con el cual partí haciendo clases en la Universidad San Sebastián, tomaba los archivos y los corregía uno a uno, y les hacía observaciones, correcciones, como comentarios al margen. Entonces, claro, eso no lo puedo hacer con la cantidad de alumnos y con el poco tiempo que tengo para poder corregir, porque la idea es que ustedes también sepan luego de su calificación y con eso mismo puedan enfrentar adecuadamente una segunda solemne. Y lo otro que me habían preguntado en la otra sección y que me parece amerita comentar en esta, una alumna me preguntó, profe, ¿usted va a tomar denme un segundo. Lo que tenía anotado, no sé.
no sé, porque el secretario de estudios, don Diego Lapostol, y el director de carrera, don Felipe Núñez, me comentaron de que iban a reprogramar, a recalendarizar las evaluaciones en el caso de las asignaturas que eran del profesor Arroyo. Pero a mí no me han informado aún cuáles van a ser las nuevas fechas. Así es que yo entiendo que me debiesen informar para poder transmitírselo a ustedes y a Jara y a Sebastián Bermedo para que ellos les comuniquen a ustedes como estudiantes, a pesar de que son dos secciones distintas, pero eh, quizás por ahí pueden, me salió como futbolista, quizás pueden comunicarse entre las secciones, digamos. Pero como les digo, no tengo algún conocimiento de aquello, de eventualmente la nueva calendarización, como les digo. ¿Ya? Y lo otro que les iba a comentar era esta inquietud que me había planteado una estudiante de la otra sección que me dijo, profe, ¿usted va a evaluar lo que pasó el profesor o va a evaluar solamente la materia que revisamos con usted? Básicamente la respuesta a eso es lo siguiente. Primero, va a depender de cuándo calendaricen la segunda evaluación, porque obviamente lo primero que hay que hacer es corregir la primera y entregarle las notas y hacer la retroalimentación respectiva. Eso es uno. Lo segundo que tengo que hacer es evaluar, de acuerdo a la fecha, cuánta es la cantidad de materia que hemos alcanzado a revisar, ¿verdad? Porque si es un artículo, ¿verdad? O dos artículos de discusión, evidentemente no puedo evaluar solamente eso. Y lo tercero es porque, a propósito de la evaluación, yo hay cosas que les doy otro enfoque, digamos, que las reviso de otra manera. Entonces, tampoco quisiera, yo voy a aplicar la rúbrica y la pauta de evaluación que me dejó el profesor, ciertamente. Pero no quisiera que el cambio de profesor significara un detrimento, un perjuicio. Entonces, voy a ponderar esos tres factores como para poder decidirlo y obviamente con la debida anticipación yo se los voy a comentar, digamos. Pero es lo único que les puedo señalar por el momento. ¿Ya? No quiero que, insisto, que esta circunstancia fortuita y muy lamentable que le ocurrió al profesor genere impacto en sus evaluaciones, ¿verdad? La idea es que lo que querían las autoridades de la facultad era que quien asumiera el curso lo hiciera de manera así bastante rápida y que se retomara la actividad académica lo más pronto posible y que eso en consecuencia no generara un detrimento, un perjuicio para ustedes como estudiantes. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo voy a procurar hacer porque además me parece justo evaluarlos de una manera distinta, etcétera. O sea, cambiarles las reglas del juego a 2 meses de iniciadas las clases, ¿ya? Así es que eso, como les digo, les voy a informar oportunamente en cuanto tenga conocimiento. No sé si existe alguna otra inquietud. ¿No? ¿Sí? No sé si va a pasar eso, porque en realidad como soy de Santiago y ustedes están allá, es difícil salvo que sigamos en esta situación, que esperemos no sea así, digamos. Eh, ah, no, no, no generemos polémica, jóvenes, ¿ya? Chicos, les pido paciencia, no sé qué le pasa a mi computador exactamente, lleva el 61% cargado de la diapositiva. Voy a ver si es que puedo agilizar esto y buscar otra. No, no tengo otra posibilidad, pero está cargando, así es que eso. Jóvenes, yo lo único que espero en esta experiencia de carácter remoto, ¿verdad? Con estudiantes que están a kilómetros de distancia, es que
de que ustedes aprendan derecho constitucional, que sepan elementos básicos, que despreocúpense, uno no se sabe la Constitución de memoria, nunca, nunca se la va a saber de memoria. Imagínense, el artículo 19 tiene 26 numerales, imposible sabérsela de memoria. Pero ciertamente que ustedes sepan y vinculen elementos que son fundamentales, entre principalmente el artículo 1 de la Constitución y en general el capítulo 1, más bien dicho, los 9 artículos que están considerados en las bases de la institucionalidad, por cierto, nacionalidad y ciudadanía, también el artículo 19, que eso es fundamental. La parte orgánica, muchas veces los profesores, hay algunos que les gusta mucho, la verdad es que a mí me parece que es algo más bien formal, y que a lo mejor para cuando usted egrese ni siquiera va a estar vigente, uno no lo sabe. Pero ciertamente se debe conocer en términos genéricos, pero tampoco uno puede pretender, digamos, conocer toda la materia, pero sí vincular algunos elementos. ¿Ya? Entonces, sí, Paula, lo que les estaba comentando, a lo mejor usted no se conectó recientemente. Las pruebas las tengo yo en mi poder, pero la carga de asumir los cursos del profesor Arroyo en la misma semana y ponerme al día, hacer las clases, preparar las clases, dictar las clases, y además la corrección se ha hecho un poco tediosa porque son varias asignaturas. Las tengo yo, las voy a corregir, y lo que les decía a sus compañeros es precisamente que espero la próxima semana ya la corrección realizada, las notas ingresadas al sistema, y con eso también poder hacer la retroalimentación en clases, ¿verdad? Es decir, hacerles llegar a ustedes la pauta de corrección de manera tal que la corrección, digamos, sea absolutamente transparente. Eso por un lado. Y por otro lado, aquellas preguntas que eran de desarrollo corto, comentarles yo, básicamente, qué es lo que se aspira o qué es lo que nosotros, el derecho constitucional hubiese esperado como una respuesta completamente íntegra. Entonces, por eso le digo, no quiero que se generen ansiedades. Insisto, las evaluaciones las voy a corregir yo, así es que les pido de paciencia, como les digo, espero la próxima semana ya tener el resultado. Estoy en proceso de revisión, así es que, pero son varios estudiantes, digamos, así es que, como les digo, tener un poco de paciencia. Estoy en el 82% de la carga. ¿Me pueden comentar si es que hay alguna inquietud que sea no ahora desde el punto de vista administrativo del curso, sino que más bien desde el punto de vista de la materia propiamente tal? ¿Hay alguna inquietud que deseen resolver, que les haya surgido con esta clase o que tengan desde antes? ¿Jóvenes? ¿No? ¿Ninguna inquietud? Ya, gracias, Catalina. Ya, a ver, me están llegando varios mensajes y les voy a revisar. Yo ya me imagino lo que me va a preguntar antes. Pero bueno, voy a esperar que termine de formular su pregunta y en tanto le voy a contestar a Valentina. Ya, le voy a contestar primero a Valentina. Valentina, yo no sé si ustedes han revisado la acción de amparo. Yo entiendo que no, porque recién estamos viendo los numerales del artículo 19. Así es que me imagino que aún no han revisado las acciones constitucionales. Pero el artículo 20 de la Constitución establece la acción de protección y reconoce, perfecto, gracias Constanza, reconoce y ampara, ¿verdad? Y le da la debida y la adecuada protección a ciertos numerales del artículo 19. ¿Ya? Si usted, Valentina, revisa el artículo 20 de la Constitución, se va a dar cuenta que se salta el número 7. Dice,
que se protegen los derechos consagrados en el 1, 2, 3, inciso quinto, 4, 5, 6, 9, inciso final. Y ahí continúa la enumeración, ¿verdad? Entonces usted advierte desde allá y dice, mire, fíjese, en el 3 solamente el inciso 5. Sobre el 7 no dice nada. El 8 tampoco lo menciona. Y luego se salta el 9 inciso final, que corresponde al derecho a la protección de la salud y particularmente la posibilidad de elegir al sistema público o privado al cual uno desee incorporarse, digamos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la seguridad social, yo les decía, dentro de las coordinaciones está el artículo 19, número 7. Y uno dice, ¿por qué está el artículo 19, número 7? Sí, básicamente ese no está amparado por la acción de protección. Entonces, yo les comento que el artículo 19, número 7, dice relación con la libertad personal y la seguridad individual, ¿cierto? Y esa acción está amparada por, perdón, ese derecho está amparado por la acción de protección, que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución, no en el 20, ¿verdad? Y entonces uno puede asumirlo de esta manera y decir, ¿por qué esa vinculación? Y es precisamente porque el artículo 19, número 7, tiene muchas letras, regula desde la A hasta la I latina. Imagínese, Valentina. Y fíjese que la H establece la prohibición de sancionar, ¿verdad?, con la pérdida de derechos previsionales de la persona que se encuentra detenida o privada de libertad, ¿verdad? Entonces, esa es la vinculación. Si usted me pregunta a mí, eso eventualmente puede llegar a tener consecuencias de carácter procesales, porque de alguna manera un elemento que es propio de la seguridad social, que no está garantizada por la acción de amparo, perdón, por la acción de protección, está consagrada y está regulada en la acción de amparo de aquellas personas que se encuentren privadas de libertad, ¿verdad? No sé si no sé si la enredé o si es que eventualmente puedo haber aclarado su inquietud, Valentina, perdón. Perfecto, ya. Entonces, el artículo 19, número 7, establece esa prohibición en la letra H, es decir, de no sancionar a una persona y prohibirle, digamos, o privarla de sus derechos previsionales. Entonces uno dice, bueno, eso es muy extraño. El 19, número 18, no está amparado por la acción de protección, pero fíjese que por la vía de la acción de amparo, eventualmente yo podría perseguir el respeto de esos derechos, pero de la persona que se encuentra privada de libertad, ¿verdad? Únicamente en esa hipótesis, porque es la que el presupuesto del artículo 19, número 7, ¿verdad? Aquella persona que se encuentra, en este caso, privada de libertad. ¿Bien? Y respecto a la pregunta de Andrew, eso es una gran inquietud, porque Andrew, para los que no están mirando el chat, dice, si llegase a haber una nueva constitución, ¿se conservarían los numerales? Y ahí en realidad nadie le podría dar una respuesta fehaciente y a ciencia cierta a Andrew. Básicamente porque si se trata de una nueva constitución, van a haber elementos de la constitucional que incluso están recogidos de la Constitución de 1925. Entonces, sería iluso pensar de que como arranca la Constitución, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es erróneo, ¿verdad? Que no es correcto, que no debiese ser reconocido por una nueva Constitución. Entonces, hay cosas cuando, no sé si ustedes escucharon, yo creo que sí, a propósito de este acuerdo político por la paz y por la nueva constitución, decían, es una hoja en blanco, pero esa metáfora, y esto es un punto de vista muy, muy personal, esa metáfora es a medias, es un poco engañosa, digamos, porque no es una página en blanco absolutamente. Hay elementos que van a ser rescatados de la constitución actual.
¿verdad? El no reconocer la dignidad del ser humano, no reconocer que los derechos que emanan de la naturaleza humana, ¿verdad? Que son esenciales de la naturaleza humana, son constitutivos de un límite al ejercicio de la soberanía, del poder estatal, es ilógico, eso debe reconocerse, digamos, y esos elementos deben conservarse. Ahora, si usted me pregunta, mire, profe, ya sea lo que se elija, la convención mixta o la convención constituyente, cualquiera sea, las circunstancias, evidentemente, perdón, Siri me estaba hablando. En esa circunstancia, obviamente yo le puedo decir, obviamente se van a cambiar ciertos numerales, ¿verdad? Si nosotros consideramos de que deben haber, por ejemplo, una asamblea constituyente en donde participen o hayan cuotas de género, o eventualmente haya equidad de género, digamos, 50 y 50. Evidentemente van a haber derechos fundamentales que se van a reconocer a propósito del género, porque obviamente van a tratar de instalar la nueva constitución. Lo mismo que ocurre estoy hablando de aquellas circunstancias que fueron discutidas, digamos, y que políticamente costó de que se llegara a acuerdo a propósito de ellas. Estoy pensando también en los pueblos originarios, ¿verdad? Los pueblos originarios, si resulta ser que tienen cuotas de participación en la Asamblea Constituyente o en la Comisión o en la Convención Mixta, evidentemente también van a tratar de instalar artículos que reconozcan algunos de los derechos que ellos consideran fundamentales para los pueblos que representan. Entonces, listo. La respuesta a su pregunta, yo creo que se conservarían algunos y ciertamente en este ejercicio de generar una nueva constitución de, entre comillas, una hoja en blanco, también van a generarse modificaciones al texto constitucional, ciertamente. Y obviamente van a cambiar los numerales, ¿ya? Yo no sé si el terrorismo amerita que se encuentre consagrado en las bases de la institucionalidad, en los términos en los que está regulado. Ahí no sé, Sebastián, ahí sí que me deja en la absoluta. Sí, yo a los estudiantes porque estoy haciendo un curso de integración de 5º año, y a ellos les dije, ustedes egresan y den su examen de Derecho Constitucional. Es lo único que les puedo sugerir. El Código Civil no va a cambiar, el procesal tampoco, el penal escasamente, ¿verdad? Pero Derecho Constitucional es algo que eventualmente va a cambiar. Eso va a depender de la determinación que tomen las autoridades de la facultad, ciertamente. Pero a mí me parece que lo lógico es que haya un tiempo de vacancia. Es decir, mire, vamos a preguntar, voy a inventar. O sea, si yo fuera autoridad de la universidad lo haría de esa forma. Mire, vamos a preguntar por todo este tiempo que la nueva constitución entró en vigencia, pero nosotros vamos a seguir preguntando la constitución antigua por el grado, por el tiempo que han estudiado, el tema de los egresos y qué sé yo, pero yo me imagino que eso va a ser materia de revisión por parte de las autoridades. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, claro, una nueva constitución es más grave, pero cuando yo egresé en el año 2003 y en el 2000 se reformó la constitución, ¿verdad? Y a mí en el examen de grado me preguntaron constitución reformada. Y es que háganse ánimo, ¿ya? Ya, resueltas las dudas. A ver, aquí hay otra inquietud. Profesora, ¿usted cree que debería eliminar el examen? ¿Por qué me hacen preguntas tan difíciles y estoy siendo grabada? Como todo en la vida, Andrew, tiene pros y contras. Ya sea mantener el examen de grado, ya sea eliminarlo. Sí, hay escuelas muy tradicionales que en caso alguno quieren modificar el examen de grado o eventualmente eliminarlo. Hay otras escuelas que son un poco más modernas y que de acuerdo a la aprendizaje que ha tenido el estudiante durante toda su enseñanza, esto es de acuerdo a los resultados de aprendizaje, digamos, y teniendo en cuenta que la formación ha sido más bien centrada en el estudiante,
con un sistema colaborativo. Se entiende que en realidad preguntarles de memoria qué es la tradición, ¿verdad? O defina qué es el acto jurídico, o no sé, cuáles son los requisitos para que proceda la responsabilidad civil extracontractual, o preguntarles qué es la competencia, o preguntarles, recíteme qué dice el artículo 19, número 1 de la Constitución, pareciera ser que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si es que efectivamente el estudiante ha tenido un aprendizaje de acuerdo a resultados de aprendizaje y no de acuerdo a objetivos. Entonces va a depender de la formación y de lo que entregue la universidad en términos formativos. Muy humildemente, yo no sé si les comenté que yo tengo un magíster en docencia universitaria, muy humildemente yo siempre intento, y por eso es que siempre los insto a comentar, a preguntar, a intervenir, porque básicamente es este pimponeo que es necesario para evidenciar que el estudiante está vinculando materias y no simplemente que se va a dedicar luego de que termine la clase a transcribir lo que yo dije, que ahora imagínense, estoy hasta sin cámara, a lo mejor podría estar incluso leyendo, entonces no es la idea. Para eso ustedes toman el manual y lo leen, y cuando nos encontremos en clase me preguntan, oiga, profe, por ejemplo, ¿qué es la prescripción? ¿Verdad? Y yo les voy a decir, es la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, por ejemplo. No tiene sentido, ¿verdad? No es esa la lógica. Entonces, a su inquietud, Andrew, y que ya me ha tomado bastante tiempo, y esto no es por no quedar con nadie, va a depender de cada universidad. Ahora, si usted me pregunta a mí, o las veces en que yo me he visto en la situación de interrogar en exámenes de grado, evidentemente, en mi caso por lo menos, yo les pregunto algún elemento conceptual bastante genérico, y después al estudiante lo trato de, lo mismo que hago en clase, digamos. Bueno, ¿por qué usted cree, no sé, por ejemplo, no sé, por qué cree que esto ocurre, por qué se vincula, tendrá alguna consecuencia procesal, por ejemplo, a propósito de lo que me preguntaba Valentina, ¿tendrá alguna consecuencia procesal el hecho de que esto se encuentre regulado en el artículo 19, número 7? O sea, hacerlo reflexionar un poco más. Y no simplemente la mera memorización de los conceptos. No sé si me explico, pero eso es lo que yo hago muy personalmente. Hay otros profesores que son de escuelas más modernas incluso, y que casi que los estudiantes prácticamente aprenden solos, y otros que son mucho más tradicionales, que lo que hacen es tomar un manual y explicarlo, o leerlo, o eventualmente explicar, pero no con ejemplos de la vida cotidiana, digamos. Los estudiantes, por lo menos lo que me han dicho a mí es que se animan, bueno, cuando hacía clases presenciales, se animan cuando yo les proponía ejemplos de lo que estaba pasando en las noticias, digamos. Porque de alguna manera veían el derecho constitucional mucho más cercano que el momento de revisar un manual, ¿verdad? Que se daban cuenta que la Constitución tenía aplicación directa, digamos. Ya, así es que eso, Andrew, va a depender de la universidad. Si usted me pregunta, yo creo que siempre es necesario, y que en mi caso particular, yo aprendí derecho, digamos, cuando me preparé para el examen de grado, porque por la general uno se concentra en una asignatura, en un semestre, y así ir avanzando, pero básicamente cuando se enfrenta al examen de grado revisa todo de nuevo, y ahí es como que uno ve la luz, digamos, como que uno comprende que el derecho es de verdad un gran elemento, y que está todo de alguna manera muy, muy relacionado, ¿ya? Así que eso, me parece que no debiese suprimirse, pero sí eventualmente tener algunas consideraciones, como universidades lo han hecho. Por ejemplo, entiendo que la Diego Portales, por ejemplo, les está haciendo análisis de casos y defensa de ese análisis de casos que hicieron, no sé. Entonces, hay otros mecanismos para evaluar, pero siempre es necesaria una evaluación final para constatar que se logró el aprendizaje y que uno tiene las habilidades para ser
un profesional en la vida jurídica. ¿Ya? Así que eso. Ya. No habiendo más dudas, sí, de nada, no se preocupe. Y se lo digo con toda honestidad, de verdad que yo terminé de aprender derecho cuando estudié para mi examen de grado. Ya, jóvenes, esta lámina que vamos a revisar no se encuentra alojada en la plataforma de Classroom, pero se las voy a compartir sin duda, ¿ya? Para que no se angustien, digamos. Vamos a revisar el derecho consagrado en el artículo 19, número 19, que es precisamente el derecho de sindicalización o el derecho a sindicarse, ¿verdad? Desde este punto de vista, y bueno, son poquitas láminas, pero vamos a intentar revisarlas el día de hoy para seguir avanzando luego el día jueves con esta unidad del programa de asignatura. Bien, si ustedes tienen su constitución a mano, podemos hacer el ejercicio de leer lo que dice el artículo 19, número 19. Dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho de sindicarse en los casos y en las formas que señale la ley, ¿verdad? Y obviamente ese es el primero de los incisos que establece la Constitución. Ahora, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera es bastante impreciso porque la regulación que hace es amplia, ¿verdad? Y es difícil de ese inciso primero desprender o determinar efectivamente qué es lo que pretendió el constituyente señalar. Y básicamente, como dicen, el mago lo hizo otra vez, le entregó a la ley, ¿verdad? La obligación y la responsabilidad, ¿verdad?, de regular el ejercicio del derecho a sindicarse, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, entonces, el legislador ha recogido el guante y lo ha hecho a propósito de el derecho, o sea, la rama del derecho correspondiente al derecho del trabajo, digamos, al derecho laboral, y el Código del Trabajo regula particularmente cuáles van a ser aquellas materias, ¿verdad? Y cuál va a ser la regulación estricta que van a tener las organizaciones sindicales o eventualmente el delegado del personal en el caso de que la empresa no revista una cantidad de personas suficientes como para constituir un sindicato propiamente tal. Y desde ese punto de vista, obviamente, tenemos que vincularlo con el artículo 19, número 15, que ustedes revisaron con el profesor Arroyo, en términos de que, evidentemente, las características, ¿verdad? Y las cualidades que tiene el derecho de sindicalización están vinculadas también con el de asociación, propiamente tal, consagrado en el artículo 19, número 15, ¿verdad? En términos de que esta tiene que ser de carácter voluntario. Nadie me puede obligar a estar en un sindicato, ¿verdad?, afiliarme a un sindicato o eventualmente a desafiliarme a un sindicato. Esto siempre va a tener un origen de carácter voluntario. También tenemos que advertir que, a propósito de lo que dice el inciso primero, no necesariamente estamos hablando a la pertenencia a un sindicato propiamente tal, sino que estamos hablando o debemos entenderlo desde el punto de vista amplio y genérico, es decir, cualquier tipo de organización sindical, cualquier tipo de entidad cuya aspiración principal sea la protección, ¿verdad?, y el desarrollo de los trabajadores dentro del contexto de la empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a entender que un sindicato, una federación, una confederación, una central sindical, también el derecho de sindicarse, alguna de ellas, también van a estar contenidos dentro del núcleo esencial de este derecho, ¿ya? E incluso más, para el profesor José Luis Sea, que de hecho es uno de los manuales que es la biblioteca recomendada y sugerida para este curso, dice que no solamente se queda en el ámbito nacional, sino que eventualmente uno podría ejercer este derecho de sindicalización en organizaciones de esta naturaleza que tengan el carácter de internacionales, ¿verdad? Entonces es la interpretación que tenemos que hacer del derecho a sindicarse, más allá de lo que diga la ley, ¿verdad? Es en términos amplios. El ejercicio
que se debe hacer de este derecho es en términos amplios y genéricos, ¿verdad? Como les decía, obviamente el derecho de sindicalización o el derecho a sindicarse debe comprender el derecho no solamente a afiliarse, sino que también el derecho a desafiliarse o a abandonar esa organización sindical de manera voluntaria. Insisto, nadie me puede obligar a permanecer en una organización en contra de mi voluntad, ¿verdad? Y básicamente nosotros vamos a encontrar en la regulación legislativa, digamos, en la regulación legal perteneciente al derecho del trabajo, ¿verdad? Ciertas conductas que van a estar sancionadas, van a estar primero descritas, es decir, tipificadas, y además van a ser consideradas como conductas antisindicales, ¿verdad? Eso quiere decir que se está violando no solamente el derecho en términos de la norma legal, sino también en ese contexto el derecho reconocido constitucionalmente. Sin embargo, en este sentido, existirá la posibilidad de incluso recurrir al juez competente, que en este caso sería el juez del trabajo, el juez de letras del trabajo, para eventualmente solicitar la sanción, el establecimiento del derecho, sin perjuicio de que eventualmente uno pueda perseguir el actuar de esta empresa, digamos, o de esta entidad que vulnera el derecho, en el contexto también de carácter administrativo. Es decir, por ejemplo, acudir a la inspección del trabajo o a la dirección del trabajo regional, digamos, para que instruya, fiscalice y eventualmente sancione a esta empresa que está impidiendo el ejercicio de este derecho fundamental. Jóvenes, si hay dudas, recuerden que me pueden preguntar, ¿ya? No dejen que yo hable como lora, como sola, y si tienen alguna inquietud, por favor, díganmelo. Ahora bien, desde este punto de vista de la regulación constitucional que se hace de las organizaciones sindicales, hay tres normas que de alguna forma están vinculadas precisamente a este tipo de organizaciones, ¿verdad? La primera de ellas es el hecho de que cuenten con personalidad jurídica, ¿verdad? Dice, las organizaciones gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y listas constitutivas en la forma y las condiciones que determine la ley. En ese sentido, entonces, es una proyección efectivamente de aquello que nosotros, de que ustedes habían revisado con el profesor Arroyo sobre el derecho de asociación, ¿verdad? Y desde ese punto de vista también las normas propias del Código del Trabajo regulan esta materia. Obviamente no es necesario que ustedes se sepan los artículos porque este no es un curso de Derecho del Trabajo, sino por el contrario, es un curso de Derecho Constitucional. Pero para que al menos tengan una referencia y si les interesa el tema, lo puedan buscar, digamos, los requisitos para constituir y conformar un sindicato. Bien. Por otro lado, vamos también a vincular estos elementos o esta regulación constitucional de las organizaciones sindicales en los términos del principio de autonomía. Recuerden que la Constitución dice a propósito de los sindicatos que la ley contemplará los mecanismos que aseguran la autonomía de estas organizaciones. Y obviamente va a entender un sindicato como un grupo intermedio. Es decir, un grupo intermedio que se encuentra vinculando a una persona, ¿verdad?, que contribuye al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades sociales de esa persona y lo vincula además con el Estado. ¿Y el Estado qué hace respecto de los grupos intermedios? ¿Se acuerdan ustedes? Jóvenes. ¿Qué hace la Constitución respecto de los grupos intermedios? Hace tres cosas el Estado respecto de los grupos intermedios. ¿No? Ya, yo voy a soplar.
los reconoce, los ampara y además, ya, no importa que no recuerde Andrew, los reconoce, los ampara y les brinda la adecuada autonomía para la realización de sus propios fines específicos. Entonces de ahí es donde se vincula precisamente el principio de autonomía, ¿verdad?, con las organizaciones sindicales. Bien. Y por último, ¿verdad?, vamos a entender que las organizaciones sindicales no van a poder intervenir en actividades político-partidistas, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, de todas formas, fíjense que el inciso final de este artículo dice lo siguiente: la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Punto seguido. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. De alguna manera, entonces, ¿cuáles son los aspectos políticos? ¿Qué es la política? ¿Qué hacen los partidos políticos? Sí, agrupar personas con ideologías afín. Pero en términos generales, ¿cuál será la finalidad última de un partido político? Cuando uno ve... Sí, muy bien, Valentina. Ese es el fin último de un partido político: la obtención del poder, ¿verdad? Llegar al poder. Muy bien, Valentina. En ese sentido, entonces, es básicamente que los sindicatos conformados como un grupo intermedio cuya lógica está enfocada a la protección del trabajador y no a la obtención del poder, es precisamente que la Constitución establece de manera expresa la prohibición de participar en actividades político-partidistas, ¿verdad? Ahora, me van a decir, profe, pero la CUT tiene un claro arraigo político. Sí, por cierto, y eso no lo podemos desconocer, pero básicamente todas las 23 personas que nos encontramos en esta sala probablemente tenemos algunas afinidades de carácter ideológico, uno u otro partido, ¿verdad? Con una u otra corriente. Entonces, en ese sentido, es muy difícil disgregar, digamos, la integridad del ser humano, ¿verdad?, en términos intelectuales y corporales. Entonces, a lo que apunto es que, desde el punto de vista de la Constitución, están prohibidas las actividades político-partidistas, sin perjuicio de que, por cierto, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda, que es la presidenta de la CUT, probablemente encuentra afinidad en un sector político más que en otro, ¿verdad? Y eso no significa que la debamos culpar, digamos. Hablo de ella, digamos, porque es la más conocida y porque la CUT es la Central Unitaria de Trabajadores, que se supone que reúne a todos los trabajadores. ¿Ya? Y eso, voy a reiterarlo, se vincula además con la adecuada autonomía que le debe brindar a a los grupos intermedios. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, si a un sindicato se le ocurre empezar a hacer propaganda política, evidentemente no puede en ese contexto decir, no, mire, sabe que yo estoy ejerciendo legítimamente mi derecho. En ese sentido, una corte podría decir, no, usted no... voy a responder de inmediato, Valentina. Y ahí entonces es donde uno dice, bueno, si hay una agrupación, un grupo intermedio, con la naturaleza, con las características de una organización sindical, que está generando propaganda política, evidentemente está cruzando las fronteras, ¿verdad? Está actuando ilegítimamente porque está
sobrepasando los límites que el propio constituyente ha impuesto a esas actividades o a esos, o al ejercicio de ese derecho. Ahora, Valentina, a su pregunta, no tiene ningún impedimento. Básicamente, la afiliación sindical es distinto, ¿verdad?, de la posibilidad de ser parte de un partido político y del ejercicio de su derecho a asociación en otro contexto. Lo que no pueden hacer es que esas personas individuales que, por ejemplo, eventualmente tengan cargos directivos, sea el secretario, el presidente, el tesorero del sindicato, de la federación, de la central de trabajadores, lo que sea, y que por esa vía intente realizar propaganda político-partidista o actividades político-partidistas, ¿verdad? Eso es lo que no es propio, no es adecuado, y el derecho, y particularmente la Constitución, no ampara. ¿Ya? Claro, porque imagínese, sería, o sea, usted participa en un sindicato, pero usted no puede ser parte de un partido político. No sería limitar, ¿verdad?, las capacidades y las libertades de una persona. Bien, luego, fíjense que fíjense que el artículo 23 de la Constitución es claro en ese sentido. Dice, los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus propios fines específicos, serán sancionados de conformidad a la ley. ¿Verdad? Entonces ahí es donde el constituyente pone la cortapisa de que, mire, fíjese que aquí sí tiene cabida la supremacía constitucional, el principio de legalidad y el principio de juridicidad, ¿verdad? Usted tiene fines específicos, si usted es una organización sindical, no es un partido político, son completamente distintas. Si el sindicato se pone a hacer actividades que son propias de los partidos políticos, bueno, entonces tendrá que sujetarse a las sanciones que, de acuerdo al artículo 23, son aplicables por la vía legal. Y de alguna manera, entonces, vamos a entender la expresión político-partidista a aquellos asuntos que tengan que ver con política contingente, digamos, ¿verdad? Con el desarrollo de acciones que desarrollan los partidos políticos en su natural y legítima lucha por el poder, tal como decía Valentín, ¿verdad? Eso de, imagínense, no se imaginen nada porque si no... Claro, Benjamín, exactamente. Luis Mesina, que es el dirigente, digamos, la cara visible del movimiento No Más AFP, y Bárbara Figueroa, como dice Benjamín, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Ay, perdonen, ya, voy a dejarlo hasta acá entonces. No, espérenme, me falta una lámina y terminamos. Este derecho sí se encuentra garantizada por la acción de protección, ¿ya? Así es que, ojo con eso, ¿bien? Ya, chicos, lamento haberme extendido, lamento que se haya demorado tanto en cargar este asunto. Nos vemos el jueves para continuar revisando ya lo que tiene que ver con orden público económico, y voy a dejar la lámina incorporada, digamos, para que ustedes tengan acceso a ella. Tanto esta como aquella que corresponde a el artículo 19, número 20 en adelante, ¿ya? Así que esos jóvenes, espero estén muy bien, cuídense, cuiden a sus familias, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao. Igual ustedes, cuídense. Hasta luego.